Hola, nos encontramos nuevamente resolviendo ejercicios de la materia de programación. Para el día de hoy tenemos acá el circuito que es control de la ventiladora del radiador a través de un sensor de temperatura. Obviamente que programado, ¿no?, por una unidad de control, en este caso es nuestro Arduino. Vuelvo a recalcar que el Arduino solamente es un cerebrito, una computadora de entrenamiento, ¿no? Puede ser cualquier otra computadora, no hay ninguna diferencia. Bueno, para comenzar tenemos que analizar el diagrama Layut, y como ustedes pueden observar acá tenemos todo el diagrama Layut. Tenemos, por ejemplo, nuestra ventiladora del radiador, el módulo de potencia, el módulo Arduino o la unidad de control de Arduino que nos va a enviar un pulso para que se encienda o apague nuestra ventiladora, siempre y cuando la temperatura del motor aumente, ¿no? Y para ello tenemos acá una etapa de entrada de datos, que es la que va a detectar a qué temperatura está nuestro motor, si está caliente o frío en este caso. Lo estamos realizando, o se está realizando la entrada de datos a través de un divisor de tensión. ¿Por qué? Porque este sensor de temperatura del motor no es más que una resistencia variable con la temperatura, y tenemos una resistencia de 2K que ayuda a hacer el equilibrio. Entonces, cuando el sensor de temperatura aumente de calor, la resistencia en ohmios va a bajar. Por lo tanto, cuando baje la resistencia en ohmios, el voltaje que viene alimentado del regulador 7805 va a ingresar por acá, por el pin número 4 en este caso, y va a superar el nivel de 3 voltios. Póngase que va a ser 4 voltios o 5 voltios, y para nuestro Arduino va a ser un dato de 1. Y si el sensor no calienta, el voltaje va a ser menor a 3 voltios, va a ser 2 o 1 voltio, y el dato va a ser 0. ¿Ok? Entonces va a trabajar con esos dos niveles de voltaje, 0 y 1. Tenemos una motocicleta que nos acompaña esta noche. Creo que ya se fue, ahora sí. Entonces de esa manera trabaja, siempre y cuando caliente o enfríe nuestro sensor. Ahora, dentro de lo que es la programación, lo que nos interesa a nosotros, podemos ver el diagrama de flujo. Y antes de ello debemos ver qué variables son las que estamos ocupando. Estamos ocupando el pin 8, por ejemplo, que va a ser la variable ventiladora. El pin 4, que va a ser la variable temperatura, que va a ser el que va a censar la entrada de temperatura. La ventiladora va a ser la salida de la señal. Y tenemos una variable auxiliar. Recordarás que en programación podemos ocupar varias variables para ayudarnos y hacer pequeños trucos matemáticos, bueno, o tal vez grandes, ¿no? Pero nos sirven para hacer, a dar soluciones a todo nuestro problema que tenemos. Bueno, para ello, en nuestro diagrama de flujo declaramos las variables temperatura, que va a ocupar el pin 4 del Arduino, ventiladora, que va a ocupar el pin 8 del Arduino, y aquí indicamos cómo van a ser nuestras variables o cómo van a trabajar. La variable temperatura va a trabajar como entrada, y la variable ventiladora va a trabajar como salida. Bueno, luego tenemos que la variable se va a hacer una lectura, ¿no?, de la información que manda el sensor. Vamos a ver que la variable temperatura actual, esta variable, va a alojar al valor de la variable temp, que va a ser lo que va a entrar por acá. Se va a alojar directamente acá. Va a ser 0 o 1. Y luego tenemos un if, ¿no?, una consulta, así dice. Si, dice, temperatura actual es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si el sensor de temperatura calentó, la resistencia en ohmios bajó, y por lo tanto los 5 voltios van a cruzar directamente al pin de entrada. Entonces pregunta, ¿es 1? Dice. Si no calentara nuestro sensor, va a ser no. Vamos a tener acá no. Entonces, ¿qué va a hacer cuando el sensor no haya calentado? La ventiladora o la salida va a estar en 0, como dice acá, low. Por lo tanto, no se va a encender nuestra ventiladora del radiador. Luego, en caso de que nuestra ventiladora caliente, o digo nuestro sensor caliente, perdón, entonces, ¿temperatura es igual a 1? Sí. Cuando caliente, dice ventiladora o la variable ventiladora que me envíe un nivel alto, o sea que sea 1 o 5 voltios. Y con ello termina nuestro problema o nuestro diagrama de flujo.
Pero vemos aquí que entra ya la parte electrónica. Una vez que ingresa la variable alta de 5 voltios, ingresa al pin de entrada IN1. Este es un pequeño módulo de potencia de relés para Arduino. En este caso tiene 2 relés. En algunos tiene 4, 8 y 16. Pero en este caso estamos viendo que tenemos uno de 2. Vemos que este módulo de potencia se alimenta directamente desde los 5 voltios del regulador de voltaje. Y también tiene un negativo, el GND. Y el IN sería la entrada, con lo cual activa al relé que tenemos acá y hace que nuestra ventiladora gire, siempre obedeciendo a este diagrama de flujo. Ya dentro de la escritura podemos apreciar que hasta ahora al menos te has debido dar cuenta de que, bueno, la escritura no varía mucho en estos pequeños ejemplos, porque existen ejemplos mucho más complejos. Acá, por ejemplo, esta sección corresponde a la declaración de variables. Tenemos el voice tube, donde podemos ver que estamos indicando cómo van a trabajar los pines que vamos a ocupar. Esta de acá que nos indica la lectura de datos. Y acá tenemos el if, que nos va a hacer una consulta. Nos está haciendo la pregunta si temperatura es igual a 1. Y luego tenemos acá la operación de escribir una salida digital, que ventiladora sea igual a alto, como dice acá. Y si no fuera alto, caso contrario, por este otro lado, else, por si acaso significa caso contrario por falso, ventiladora que escriba un dato bajo low. Y con ello terminaría nuestro programa. Este programa este circuito electrónico no necesita de un encendido ahí apagado, porque es automático, va a trabajar de manera automática con el sensor de temperatura. ¿Ok? Ahora, dentro de la programación se podrían hacer niveles, ¿no? Niveles de giro de la ventiladora del motor. Apagado, velocidad media y velocidad alta. Se podría hacer. Y eso se define midiendo en qué nivel está nuestra temperatura. Pero esa es una tarea aparte que requiere un poquito más de programación. ¿Requiere cambio de circuitos en nuestro diagrama Layut? No, prácticamente es el mismo. Lo único que va a variar va a ser la programación. Ya eso es matemática, lógica y pensamiento, ¿no? Eso entonces lo estaremos viendo más adelante si es que te interesa y puedes mejorar este circuito. También podríamos adicionar una pantalla display donde nos muestra la temperatura del sensor, ¿no? Qué temperatura está captando. Entonces, de a poco se va haciendo un poquito más complejo lo que es la programación. Ahora que ya viste la solución de este ejercicio, te invito a que puedas realizarlo de manera física y también puedas programar. Y también vayas viendo cómo es la solución y con esto te vayas ayudando para el examen final que ya se acerca. Bueno, con esto, hasta luego. Nos vemos.